programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Culmina una semana que ha tenido mucha efervescencia, ¿no? Y que sigue alrededor de ella girando la atención. Se profundiza definitivamente el conflicto político en el país. Esta situación que surge a posteriori de lo que fue el episodio electoral del domingo va a traer consecuencias sin duda alguna. Ya comienzan a asomarse algunos visos de qué es lo que pudiera pasar. De hecho, cuando comencemos ya a desglosar las cosas, se van a dar cuenta que esta situación pues va a tomar un camino, por lo menos lo que se visualiza en este momento, muy difícil. Surge una decisión, decreto, ya publicado en Gaceta Oficial de la Constituyente Gubernamental, donde establece que sencillamente un gobernador electo que no haya pasado primero por la constituyente y juramentadose, pues tampoco lo podrá hacer frente a los consejos legislativos regionales. De hecho, se vivió una gran tensión ayer en el estado Táchira, cuando corrió el rumor y al parecer se movieron algunas piezas para que el presidente del Consejo Legislativo Regional de esa entidad, Omar Hernández, asumiera como gobernador encargado, porque Lady Gómez no se juramentó en la constituyente gubernamental y entonces ellos, que en su mayoría son oficialistas en ese Consejo Legislativo Regional, no aceptan juramentarla como candidata que ganó las elecciones el pasado domingo. La atención también gira en el estado Zulia. Juan Pablo Guanipa ha exhortado al Consejo Legislativo Regional a que le juramente como gobernador de la entidad después de su triunfo el día domingo, pero el Consejo Legislativo pues ha argumentado pues lo mismo. Similar situación se presenta en el estado Anzoátegui cuando el Consejo Legislativo Regional le da un plazo de 10 días a Antonio Barreto Sina para que se juramente primero en la constituyente gubernamental y después en el Consejo Legislativo Regional. En fin, que la situación es muy enrevesada, pero sí. Fuera poco, adicionalmente, Maduro ayer ratificaba que el gobernador que no se juramente en la constituyente, pues gubernamental en este caso, pues no podrá asumir su cargo y hasta algunas advertencias de prisión hizo por otros motivos en el día de ayer. Total que la situación es tensa, definitivamente. Mientras esto ha ocurrido, ayer la Asamblea Nacional, no la constituyente, la Asamblea Nacional, pues debatió el resultado electoral del día domingo, concluyendo en que hay situaciones claras y evidentemente fraudulentas. Y ha dispuesto tener un acopio de todo el material, tener un dossier, un expediente que no solamente se presentará al país, sino también a los factores internacionales para evidenciar, según el criterio aprobado en el debate de la Asamblea Nacional, que hubo un gigantesco fraude en las elecciones del día domingo. Otros factores internacionales siguen pronunciándose. De nuevo, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no reconoce la elección del día domingo y que además debe escogerse un Consejo Nacional Electoral Independiente y debe hacerse una auditoría seria, transparente, con factores internacionales. Pero regresando a lo nuestro, la situación de Bolívar. Bueno, Andrés Velázquez sigue ofreciendo informaciones sobre lo que él considera fue también un monstruoso fraude que allí se registró. Para hoy está convocando una rueda de prensa donde mostrará las actas, contrastará lo que recibieron los factores de la mesa de la unidad como producto, recibieron como información, es decir, las actas, producto del resultado electoral del día domingo, y lo contrastará con lo que finalmente mostró el Consejo Nacional Electoral para escoger al mayor general Justo Noguera como nuevo gobernador, ya juramentado en la constituyente gubernamental del estado Bolívar. Así que hay mucha
mucha tela que cortar en este sentido. También otros pronunciamientos ha habido alrededor de lo que han dicho factores internacionales. La Cancillería se ha pronunciado en forma recurrente. También el ministro de la Defensa, a propósito de declaraciones que ofreció el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha rechazado y no reconoce tampoco lo que fue la elección. Lo demás es el debate en el seno de la oposición sobre lo que ha ocurrido, el debate entre los abstencionistas, los radicales, los que forman parte de los partidos políticos integrantes de la Mesa de la Unidad. Y dentro del oficialismo surge una especie de presión. Como se entusiasmaron con el resultado electoral del día domingo, están planteando que comience a ejercerse presión sobre el Consejo Nacional Electoral para que las elecciones municipales se realicen este mismo año, sobre la primera quincena del mes de diciembre. De esto se ha hablado en forma muy general y se ha establecido que será en el primer trimestre, pero como le han dado carácter supraconstitucional a la constituyente, esta constituyente que está por encima, según el criterio oficial, hasta del propio Consejo Nacional Electoral, pudiera establecer una fecha y de repente no vaya a sorprenderles que existan elecciones municipales que están bien atrasadas, por cierto, este mismo año. Bueno, hay mucho más. Evidentemente, en el espacio internacional también tenemos el tema de Cataluña, sobre esto ofreceremos detalles, pero entremos de lleno a precisar los detalles de nuestra portada, los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. En parte comenzamos con lo que ya habíamos hablado. Nicolás Maduro ratificó que el gobernador electo que no se juramente ante la Asamblea Constituyente no podrá asumir su cargo. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se refirió directamente al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, para pedir respeto a la soberanía del país. Por cierto, ya lo mencionábamos, otro tema que se suma, el gobierno de los Estados Unidos exigió una auditoría completa del resultado de las elecciones regionales del pasado domingo en Venezuela y el establecimiento de un Consejo Nacional Electoral independiente. Nos vamos al panorama internacional, bueno, lo de España. El gobierno de Rajoy tiende un puente al presidente catalán Carles Puigdemont. De todas maneras, sigue avanzando el propósito de aplicar el artículo 155 de la Constitución española, que llevaría al gobierno nacional a asumir funciones en la comunidad autónoma de Cataluña y convocar elecciones regionales. Bueno, vamos al espacio de la entrevista. Conversaremos con el doctor Víctor Acosta, oncólogo cirujano, oncólogo especialista en mastología, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Y bueno, al final siempre está ese espacio refrescante y ligero como es el del arte y el espectáculo. En esta oportunidad tenemos que la Liga de la Justicia tiene nueva imagen sin Superman. Lo dejaron de la brocha Superman, entonces. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional también, y los despachos de último momento, el tiempo y el tránsito. Gaudi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Buen día, Venezuela. Y yo me pregunto por qué dejaron a Superman como la guayabera por fuera. Eso nos lo va a contar Melanie, ¿verdad? Sí, vamos a esperar al final. Bueno, ya lo decías tú, termina una semana bastante intensa desde el punto de vista político electoral. En Venezuela ya ustedes han visto resultados de elecciones de gobernadores y las reacciones a favor y en contra que esto ha traído en el ámbito internacional. La situación de Cataluña sigue acaparando la atención. Ya la Unión Europea se pronunció en contra de cualquier intención independentista de Cataluña. Así que habrá que esperar si finalmente se le aplica, sí o no, el artículo 155 de la Constitución de esa nación a Carles Puigdemont. Así están las cosas, sí, Carlos. Sí, señor. Y bueno, esta semana culmina también allá en España con mucha atención. Hay que esperar la respuesta que tenga el gobierno de la Generalitat sobre el planteamiento hecho constitucionalmente por el gobierno de España, ¿no? Así las cosas en el mundo en la mañana de hoy. De inmediato vamos a revisar la prensa nacional.
Iniciamos con el semanario Quinto Día, el semanario de los nuevos tiempos. Ellos se titulan ¿Qué pasó el domingo? Es el principal titular de este semanario. ¿A dónde va el país después de las regionales? Reconocimientos e impugnaciones desde la oposición. También tenemos diálogo para evitar la guerra. Lo advierte Elías Jagua y explica por qué. El dirigente dice que el triunfo del oficialismo fue una derrota para sectores de Estados Unidos y Europa. Con fotografía, una imagen que dio la vuelta al mundo, la perra y su cachorro. La perra carga con su cachorro calcinado tras el dramático rescate. Ocurrió en Galicia, la foto recorre el mundo, ya lo habíamos mencionado. A propósito de estos incendios que azotaron toda la península ibérica en los últimos días. También tenemos exclusivas de última página. Desaparecen 12.000 empresas en 10 años. Y en entrevista, preguntas y respuestas sobre enfermedades de la piel. Y tenemos además un suceso que se desarrolló la noche de este miércoles y se resolvió la madrugada del jueves. La policía frustró secuestro en Santa Sofía. Bueno, primera página del diario El Universal. Ellos están acá registrando lo que es el tema político fundamental a propósito de los resultados del día, pues domingo. Por una parte tenemos esto como titular. Gobernadores del oficialismo se juramentaron ante consejos legislativos. Nicolás Maduro participó en la juramentación de Miranda, de Héctor Rodríguez, a quien entregó el control de las misiones, el ferrocarril de los Valles del Tuy y el sistema de transporte. Rodolfo Marco Torres tomó posesión como gobernador de Aragua, también con la presencia de Maduro. En Guárico, Vargas y Carabobo se cumplieron actos respectivos. El Lara Carmen Meléndez tomará hoy su cargo ante el Consejo Legislativo de la entidad. En contraste, tenemos esto. Mandatarios selectos de oposición decidirán en bloque próximos pasos. Los postulados por la Mesa de la Unidad no iniciaron sus labores porque no se han podido juramentar en los consejos legislativos. Les exigen, como ya habíamos citado, reconocer y jurar ante la Asamblea Constituyente para que comiencen sus mandatos. Ha habido reuniones en Caracas con la alta dirigencia de la MUT. Esperan definir su situación como un solo bloque. Un poco más abajo tenemos que el secretario general de la OPEP considera que el mercado está equilibrado. La situación, pues, piensan ellos, pudiera de alguna manera mantenerse estable. De información internacional, lo de España. España avanza para restablecer la legalidad en Cataluña. El Senado discutirá la próxima semana la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permitiría a Rajoy intervenir en la administración regional de Cataluña. Bueno, y esta fotografía de primera página, el tema de comunidades, en la boyera privilegian el clima y los espacios verdes. Ahora revisemos qué nos trae el diario El Nacional en este día, su portada de hoy, viernes 20 de octubre de 2017. Por supuesto, abren con el tema electoral, como lo han hecho todos estos días. Asamblea Nacional declaró por unanimidad fraudulentas las regionales. El antetítulo, consejos legislativos dan ultimátum a 5 gobernadores para que se subordinen. Obispos rechazan presión a gobernadores opositores. En otro tema tenemos el de abastecimiento, paralizadas Herbert y Monaca por falta de insumos. Además tenemos en esta primera plana información que tiene que ver con el sector salud, crisis de salud. Solo una sala de parto funciona en la maternidad. ¿Qué nos dice el sumario? Los médicos les advierten a las parturientas antes de ingresar que están expuestas a una infección y desde el martes está cerrada por contaminación la unidad de cuidados intensivos neonatales. A varias mujeres les han tenido que extirpar el útero porque se han infectado luego de las cesáreas y no cuentan con suficientes antibióticos. El aire acondicionado no funciona. En otro tema tenemos, Canciller Arreaza lo considera ilegal, es el antetítulo. ¿A qué se refieren? Al siguiente titular. 4 magistrados designados por la Asamblea Nacional llegaron a Chile como asilados. También tenemos el tema deportivo. Navegaron sin problemas, dice el titular en la edición impresa. Y en la edición digital que tenemos en pantalla, Houston obligado a ganar. Además, con ingenio luchan contra el cáncer de mama y allí ven pues el obelisco de la Plaza Francia de Altamira de color rosado. Bueno, vamos con el diario Vea. Ellos jerarquizan de la siguiente forma, ¿no?
Juramentados gobernadores de la región central, aparece esto acompañado en el diario Vea con una fotografía, y tienen el 2001, es Vea. Vamos a mostrarlo por aquí si es necesario. Ahí está, ahora sí. Bueno, una fotografía compuesta donde aparece Maduro al lado de tres gobernadores, de la Cava de Carabobo, de Rodríguez de Miranda y de Rodolfo Marco Torres. El jefe de Estado les ordenó encargarse de las misiones sociales y gobernar con el pueblo. A un costado de esta primera página tienen lo siguiente: financiamiento para productores del país. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, encabezó la entrega de financiamiento a pequeños y medianos productores. Y más abajo, información de sucesos. Abatido el Chucky tras enfrentarse al CIP. Bueno, ahora sí vamos a revisar la portada del diario 2001 que nos traen este día. También destaca el tema electoral. Ellos titulan, y esto es una cita textual: acorralan a los electos de la MUD. Según el decreto 41.259 de la Asamblea Nacional Constituyente, los consejos legislativos no podrán juramentar a los mandatarios regionales proclamados que no se hayan subordinado previamente ante esta instancia. Abren la posibilidad de repetir elecciones en un mes. Enrique Capriles afirmó que quien vaya a la constituyente es un traidor. También tenemos en esta primera plana con fotografía: gobernadores oficialistas se rejuramentan. Maduro y el Aizamí recorrieron varias entidades del país y colocaron bandas a sus compañeros de partido proclamados vencedores el 15 de octubre, mientras la Asamblea Nacional declaraba fraudulento el proceso comicial. En Miranda, el presidente de la República cedió el control del ferrocarril de los Valles del Tuy a Héctor Rodríguez. También tenemos en esta primera plana un reporte especial: quincena derretida. Se ve allí en la fotografía una ama de casa en el supermercado y dice: mantequilla, margarina, jamón endiablado, quesos fundidos, cremas dips y el queso crema están de infarto por sus altos precios. La mayonesa anda desaparecida y solo se ven imitaciones. Hay problema con eso del costo de la vida, ¿no? Es así. Bueno, vamos con últimas noticias. Ellos también destacan la juramentación. Con este titular: posesionados 5 gobernadores, mandatarios de Carabobo, Miranda, Aragua, Guárico y Apure ya pueden ejercer. Maduro ratificó que quien no acuda a la Asamblea Nacional no será reconocido y quien llame a guarimbas será removido y preso para garantizar el Estado de Derecho y la paz. Electos de la MUD estudian ir a la instancia constituyente, pues no han podido asumir. Hay una discusión interna, es lo que se sugiere. Pues en este sumario se hace acompañar la información con esta fotografía, con la juramentación de Héctor Rodríguez como gobernador de Miranda. Bueno, entrevista, ponen acá: les meten el pecho a los rollos del metro, recuperaron metrobuses, repararon un equipo de limpieza y acomodarán el aire acondicionado. Otro tema controversial: de las universidades autónomas paralizan por decisión de un juez concursos de oposición en la UCB. En lo internacional tenemos esto: asesinados otros 2 líderes sociales en Colombia. De Argentina, tensión en víspera de comicios parlamentarios, y de China sancionan a más de 1,5 millones por corruptos. Diario Líder, especialista en la materia deportiva, que nos trae, titulan: tensión en Houston. ¿A qué se refieren? José Altuve y los Astros deberán echar hoy el resto en el 6º juego para igualar la serie ante unos Yankees que se crecieron en su casa. Bueno, ¿nos vamos a un corte o...? Es así, nuestra primera pausa por el día de hoy. En la próxima parte, el estado del tiempo, también el reporte del tránsito y mucho más. Usted no se mueva porque enseguida estamos de vuelta. Bueno, vamos con titulares de las regiones. Vamos a comenzar con el diario El Clarín del estado Aragua, concretamente de La Victoria. Bueno, destacan la juramentación del gobernador Rodolfo Marco Torres. Seguridad es prioritaria. El presidente encomendó al nuevo gobernador de Aragua que el estado sea un ejemplo de los cuadrantes para la paz. Marco Torres se compromete a trabajar en las comunidades y también se destaca que los gobernadores deben subordinarse a la constituyente. El Oriental de Monagas abre su edición con declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Titulan: Maduro: quien no se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo. Más abajo, con fotografía: buhoneros trabajarán en Navidad con lo que tengan. Vamos con el diario Puerto del estado Vargas. Bueno, el tema político también está destacado allí.
Por una parte, una declaración que la toman de un contexto por lo señalado por el exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba. No hubo liderazgo opositor capaz de convocar al país, es su punto de vista. Otros dirán que no es así. También adicionalmente hacen un análisis de la situación de los partidos políticos de la Mesa de la Unidad en el resultado o por el resultado del día domingo. Bueno, y uno que fue candidato a la gobernación, Arquímedes Rivero, es un hombre, señala, reconozco la victoria de García Carneiro. ¿Qué nos trae el diario Notitarde que circula en el estado Carabobo? Este es su principal titular. Maduro solicitó a la Cava reactivar zona industrial. El antetítulo, gobernador pondrá orden en el mercado mayorista. En el tema deportivo con gráfica, batazos y triunfo naviero. Esto por supuesto en referencia a la victoria del día de ayer de los navegantes del Magallanes. Bueno, creo que por allí no vienen las informaciones internacionales. ¿Qué tenemos de inmediato? Esperamos entonces porque nuestro productor nos indique. Tenemos los diarios internacionales, sí señor, y entonces vamos a revisar de inmediato el Clarín, señor Carlos. Bueno, el Clarín de la Argentina destaca la situación con el exministro De Vido, por cierto, muy conocido acá en Venezuela, venía con mucha frecuencia. Detienen al número 2 de De Vido y el exministro analiza renunciar como diputado. Roberto Barata, que fue secretario del exministro de Planificación, quedó detenido ayer. Es un caso de corrupción. Esto se hace acompañar con una fotografía que tiene la primera plana del diario Clarín. ¿Qué nos trae ahora el diario El Comercio de Perú? De inmediato lo van a ver en pantalla. Más de 1 millón se han inscrito para realizar el censo. Nos vamos a Chile, tenemos el diario El Mercurio, una información muy local sobre el tema, una situación que se presentó con la comunidad de mapuches, pero a un costado aparece esta información que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Allá va a haber elecciones. Bachelet defiende su legado económico y empresarios hacen llamado a la unidad. Y se desglosan una serie de opiniones de los candidatos presidenciales sobre ese tema. ¿Qué nos trae el país de España? Por supuesto, destacan el tema de Cataluña y ellos tienen como titular rotundo mensaje de Europa a favor de una España unida. El antetítulo, momento decisivo en la crisis institucional de Cataluña. Nadie en la Unión Europea reconocerá la independencia de Cataluña. Bueno, vamos a comenzar a recorrer algunos despachos internacionales de último momento. Atención con esto, que es importante. El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, asistirá al Mundial de Rusia 2018 por invitación de Vladimir Putin, a pesar de su suspensión. Esto lo señaló el suizo a la agencia AFP. Iré al Mundial de Rusia, he recibido una invitación por parte del presidente Putin, explicó en una entrevista. También nos llega en información de agencias internacionales, los mandatarios europeos reunidos con su par o sin su par británica Theresa May autorizaron iniciar los debates internos entre los 27 países. Esto para preparar las futuras relaciones con Reino Unido, incluido un acuerdo de libre comercio, anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Bueno, vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Precipitaciones de intensidad variable en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes sobre Miranda, del Tamacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas y Distrito Capital. Atención entonces. En Caracas, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados, máxima 30 grados. En Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados, máxima 32. En Maracaibo, parcialmente nublado, temperatura de 21 grados centígrados y 34 de temperatura. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía. Para mayor información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Vamos con más información. Bueno, y nos toca ahora revisar cómo avanza el tránsito a esta hora con información que llega a nuestra cuenta @el_noticiero. Tenemos entonces de la cuenta Victoria 1039 FM. El tramo de Aragua en la autopista regional del centro se encuentra despejado y con fluidez normal de vehículos en ambos sentidos. Tenemos además denuncias de comunidad.
Rubén Rivas nos escribe, Estado Guárico, municipio Ortiz, sector Hato Llanero, 10 kilómetros de vía agrícola, solución. Ripio y Patrol urgente, y allí tienen el estado de esta vía que nos envía Rubén Rivas. También tenemos en otra denuncia, escribe Elianta Mantilla, buenos días, el Junquito está en el abandono, no hay agua, la basura por todos lados y los huecos en la vía horribles y esto que no se hace nada, dice, y allí tienen la fotografía. Tenemos ya los mensajes de afecto que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Erasmo Marcano, buenos días. Gracias, Señor, por este nuevo día con unos girasoles gigantes. Y bueno, ya empiezan a llegar estos. Yo no creo que esto sea un desayuno. Yo creo más bien que esto es un almuerzo cena, lo que envía Luis Isaías Montoya el día de hoy. Dice, hoy es día de romper esquemas. ¿Qué tal esta delicia? Bueno, ya le vamos a responder a Luis Isaías Montoya. Pero es que se la come de verdad el señor Mi Montoya. madre, es que uno, no, ¿cómo se come esto? Bueno, vamos después a despejar esto. También dice Juan Andrés Márquez, feliz fin de semana desde Mérida, Parroquia Pueblo Nuevo del Sur. Y fíjate, Carlos, nos envían 2 arepitas como para que no peleemos, dice, bueno, arepotas, dice, el desayuno de hoy para ustedes, uno para Carlos y la otra para la Zuliana, súper simpática Gaudí. Gracias, César Meléndez. Bueno, allí tienes entonces para 2 la arepitas. imaginación nos hace volar en la imaginación con ese par de arepas. Sí, mira, par de arepas con quesito rallado, porque allí se ve el quesito rallado y jamón. ¿Qué te parece para este viernes ese Bien buena, desayuno? vamos a ir al cafetín a ver si conseguimos alguna así. Está bien. Bueno, nosotros tenemos entonces que hacer una pausa. Sí, señor. Y a resumir aquí los titulares de la primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a encabezar al retorno de los comerciales la información con lo que dijo Maduro, ¿no? Gobernador que no se juramente en la constituyente, pues no podrá asumir su cargo. Esto también se ratificó a través de un decreto de esta constituyente gubernamental, donde, bueno, se fijan los criterios, primero la constituyente y después los consejos legislativos regionales. Respuesta del ministro de la Defensa a lo expresado por las elecciones del día domingo de parte de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Estados Unidos ratifica su criterio sobre lo que ocurrió en Venezuela en el episodio electoral, no reconoce ese resultado, pide una auditoría completa con factores internacionales y también un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente. Ayer, por cierto, también la Asamblea Nacional, de esto tendremos reseñas, finalizó una discusión donde concluyen que las elecciones fueron fraudulentas. En el espacio internacional tenemos el tema de Cataluña, el último puente que tiende Rajoy mientras se avanza en la aplicación del artículo 155 de la Constitución de España. En el espacio de la entrevista conversaremos con el cirujano mastólogo Víctor Acosta a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno, y al concluir, arte y espectáculos. Tenemos una gran expectativa porque Superman ya no será parte de la Liga de la Justicia. Muy buenos días, Venezuela. Héctor Matos y Guillermo Valle, estamos listos para la presente ronda informativa. Muy buenos días, Héctor. Buenos días, mi querida Gisela, amigos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos. El presidente Nicolás Maduro ratificó que el gobernador electo que no se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente no podrá asumir su cargo. Señaló además que quien viole su juramento, sea vinculado con hechos de violencia, deberá pagar con cárcel. Quien no se juramente y se subordine a la Asamblea Nacional Constituyente no podrá tomar su cargo. Ya saben, es la constituyente la que tiene el mando del país. Porque ahí ganaron algunos gobernadores que estuvieron en la guarimba, pero se van a juramentar ante la constituyente. Y si alguno de ellos se come la luz y asumiendo la gobernación pretende utilizarla para la violencia y la guarimba, inmediatamente sería destituido e iría preso.
A propósito de esto, el presidente Maduro expresó que una vez que la constituyente les dé el aval a los gobernadores, podrán pasar a juramentarse ante los consejos legislativos regionales. Más temprano, durante una alocución desde el estado Miranda, rechazó la postura del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno venezolano. Donald Trump dijo ayer, Estados Unidos sufre la opresión socialista del régimen de Maduro. La derecha son seguidores de Donald Trump, son sus esclavos, son sus vasallos. Por eso yo lo dije y lo afirmo, la victoria en 18 gobernaciones con el 54% de los votos del domingo 15 de octubre fue un mensaje gigantesco a Donald Trump, a la derecha mundial, que al pueblo de Venezuela se respeta y el pueblo de Venezuela se hará respetar. El jefe del Estado también criticó a su homólogo de Brasil, Michel Temer, tras expresar que encabezaría una auditoría internacional de los comicios del pasado 15 de octubre. Pidió respeto para los 11.100.000 votantes que salieron a ejercer su derecho este domingo. Francisco Marín, Televen. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como títeres a varias personalidades de la Organización de Estados Americanos por considerar que ofenden y subestiman a los venezolanos que salieron a ejercer su derecho al voto el pasado 15 de octubre. Ahora hay un ataque inclemente desde el exterior vulnerando nuestra soberanía. Nosotros estamos muy conscientes de cuál es el plan que ellos tienen, pero también estamos muy conscientes de la tarea que nosotros tenemos que hacer para defender nuestra patria. Aquellos que están haciendo llamados irresponsables desde el exterior, unos títeres desde la OEA, que andan hablando y diciendo y hablando de democracia. Yo le hago un llamado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, como ministro, que deje de irrespetar al pueblo de Venezuela, pues que la tarea de la Fuerza Armada es seguir ampliando su apresto operacional, su poderío militar para asegurar y salvaguardar la soberanía venezolana. El ministro de la Defensa también pidió respeto para los resultados de las elecciones regionales que se celebraron el domingo ante comentarios en rechazo de otros gobiernos del mundo. El gobierno de Estados Unidos exigió una auditoría completa del resultado de las elecciones regionales del pasado domingo en Venezuela y el establecimiento de un Consejo Nacional Electoral Independiente. A través de un comunicado, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado, señaló que su país apoya una auditoría electoral completa por parte de las entidades creíbles e internacionalmente reconocidas y el establecimiento de un Consejo Nacional Electoral Independiente. Condenó que los gobernadores recién elegidos se sometan a la Asamblea Nacional Constituyente. Por otra parte, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, manifestó que su país es cuidadoso y respetuoso de la soberanía de otras naciones al referirse a los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela. Entre tanto, la Asamblea Nacional declaró como fraudulentas las elecciones de gobernadores celebradas el pasado domingo. El presidente del Parlamento, Julio Borges, aceptó el reto del jefe de Estado de debatir sobre el sistema comicial implementado en el país. A través de un acuerdo aprobado con los votos de la bancada opositora, se insiste que el proceso no fue justo, libre ni transparente. En la sesión se destacaron irregularidades en el proceso desde su cronograma electoral hasta la totalización de los datos. Por ello se exige una auditoría integral con verificación internacional. Además de darle carácter institucional a la investigación de funcionarios del Estado por este caso ante una posible asociación para delinquir. No es el fraude típico, es un fraude sofisticado que requiere de la mejor y profundización de la auditoría. Y por eso esta Asamblea Nacional en este acuerdo no está solicitando la auditoría que nos quiere dar el CNE, que es una auditoría sencilla. Ellos quieren meternos en un galpón a contar papeletas y contactarlas con las actas. No, nosotros queremos ver las huellas, los cuadernos electorales y saber si es verdad o no que aquí hubo voto pullado como lo denunciamos. El resultado del 15 de octubre no refleja la voluntad del pueblo de Venezuela. Todos sabemos que sacamos más de 5 gobernaciones y que es absolutamente falso que el PSV, en el peor momento político de su historia, haya sacado más votos nominales en muchos centros. La Asamblea Nacional también aprobó la propuesta presentada por el diputado Omar González para la renovación de las autoridades del CNE. Sin embargo, esta misiva fue remitida a la Comisión de Política Interior. Mardo Leiprin, Televen.
Héctor Rodríguez, Rodolfo Marco Torres, Ramón Carrizales, José Vázquez y Rafael Lacaba fueron juramentados y tomaron posesión de sus cargos como gobernadores de los estados Miranda, Aragua, Apure, Guárico y Carabobo, respectivamente. La agenda de toma de posesión de los gobernadores electos del Partido Socialista Unido de Venezuela se inició con la juramentación de Héctor Rodríguez como la nueva autoridad regional del estado Miranda, desde la población de Yare. A Rodríguez le fue encargado directamente por el presidente Nicolás Maduro asumir la misión transporte en la entidad, así como la dirección del tren de los Valles del Tuy, del metro de los Teques y de todos los demás sistemas de transporte dentro de la jurisdicción estatal. Entre tanto, Héctor Rodríguez aseguró que trabajará en función de asegurar el bienestar integral a las familias mirandinas dentro de un nuevo concepto de ciudad socialista. Ahora nos toca construir en Miranda un estado seguro para que nuestros hijos, para que nuestra juventud crezca con tranquilidad, con alegría, con sonrisa. Ahora nos toca construir una ciudad llena de colores, de sonrisa, de música, de parque, de plaza, donde tengamos tiempo para la participación política, para la actividad cultural y deportiva, donde vivamos de verdad, vivamos en socialismo. Horas más tarde y desde el Teatro de la Ópera de Maracay fue juramentado Rodolfo Marco Torres como el nuevo gobernador del estado Aragua. Prometió atender todas las necesidades del pueblo aragüeño a través de las políticas gubernamentales en pro de fortalecer las potencialidades de la región. Hay una enorme capacidad, un potencial humano tremendo para convertir al estado Aragua en un estado potencia. En Aragua productiva, en lo social, económico, industrial, agroproductivo, cultural y técnico. Para ello fortaleceremos la misión Somos Venezuela y todas las misiones y grandes misiones de la mano de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Asimismo, fueron juramentados y adjudicados oficialmente a sus cargos como gobernadores Ramón Carrizales por el estado Apure, José Vázquez por el estado Guárico y Rafael Lacaba por el estado Carabobo. Este último fue designado por parte del primer mandatario nacional como presidente de la Comisión Presidencial para conmemorar los 200 años de la Batalla de Carabobo, a celebrarse el 24 de junio de 2018. Y el canciller Jorge Arriaza acusó a Costa Rica de prestarse como instrumento del gobierno de Estados Unidos por sus críticas a las elecciones regionales. El gobierno del país centroamericano, a través de un comunicado, manifestó que no reconocía el resultado de los comicios regionales realizados el pasado 15 de octubre. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, respondió a través de su cuenta en red social Twitter que Costa Rica denota su misión vergonzosa al prestarse como instrumento del gobierno estadounidense para atacar la democracia venezolana. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. No se aparte. El gobierno nacional cerró el consulado de Venezuela en la ciudad de Múnich con circunscripción en la provincia de Bayern, en Alemania. La decisión fue anunciada en Gaceta Oficial. El documento oficial también establece el cese de las funciones de la cónsul honorario de Venezuela en esa ciudad, Mariana Schulz, de nacionalidad alemana. La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores no explica las razones de por qué se despide a la cónsul honorario Schulz, ni el por qué se cierra esta sede diplomática. Ministros de Gobierno de Colombia se reunieron en la zona fronteriza con Venezuela para revisar la problemática de venezolanos migrando hacia ese país. La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, señaló que la cifra de personas procedentes de Venezuela se ubica alrededor de 30.000 que entran y salen de la ciudad de Cúcuta. La canciller Holguín recordó que el gobierno central decidió el pasado mes de julio que los más de 200.000 venezolanos que habían superado el tiempo de permanencia por 90 días podrían estar en el país durante 2 años más. Tendrán la oportunidad de trabajar y acceder al servicio de salud. El gobierno de Mariano Rajoy tendió un puente al presidente catalán Carles Puigdemont
al sugerir que renunciará a la autonomía de Cataluña si convoca elecciones regionales. El gobierno central confirmó que no se invocará el artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión de un gobierno autónomo si el presidente de Cataluña decide aceptar la propuesta de adelantar las elecciones. Por su parte, el responsable de Relaciones Exteriores del gobierno catalán, Raül Romeva, dijo en Bruselas que la opción electoral no estaba sobre la mesa. La representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, confía en que los líderes de la región respaldarán la decisión de mantener el apoyo al acuerdo nuclear en Irán e imponer nuevas sanciones económicas a Corea del Norte para que esta sea la presión más fuerte contra el régimen de Pyongyang y así lograr una negociación pacífica para la desnuclearización de la península de Corea. Conatel abrió procedimiento administrativo a la emisora Radio Caracas Radio. A regreso los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, abrió un procedimiento administrativo a la emisora Radio Caracas Radio, alegando que este acto se realiza por incumplimiento de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos. Conatel se presentó ante las instalaciones de la emisora en Caracas con un proceso sancionatorio, argumentando que RCR ha incumplido en varias ocasiones el artículo 10 establecido en la ley que obliga a transmitir los mensajes y alocuciones oficiales, destacando la transmisión del día 9 de octubre de 2017, la cual informaba sobre el lanzamiento del satélite Sucre. La Conferencia Episcopal Venezolana afirmó que bajo la percepción del Consejo Nacional Electoral actuó de forma parcializada en los comicios regionales llevados a cabo el pasado 15 de octubre. Los obispos venezolanos consideran que el sistema electoral no se ajusta a lo que establecen las leyes vigentes. A través de un comunicado, la máxima representación católica en el país indicó que son múltiples los factores para calificar como parcializado al ente electoral. En el texto señalaron que entre las irregularidades cometidas en los últimos comicios se encuentran impedir que las organizaciones políticas pudieran sustituir los candidatos. Bueno, como les habíamos anunciado, el doctor Víctor Acosta, cirujano, mastólogo, nos acompaña a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Doctor Acosta, muchas gracias por venir con nosotros y hablar un poquito de este tema que es de altísima sensibilidad y que nos toca muy de lleno, sobre todo cuando se revisan cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela sobre cómo impactan el cáncer de mama y las víctimas que va dejando. Pero sí que podemos hablar en principio del contexto mundial, los avances que se han hecho en este sentido y luego vamos al caso concreto de Venezuela y la dramática situación que se vive, sobre todo por la carencia de fármacos y la continuidad de los tratamientos. Excelente planteamiento. Lo primero que debemos decir es que tenemos noticias frescas y noticias buenas. Quizás en el mundo de la ciencia, la mastología es una de las ciencias que ha avanzado mucho más. Es una ciencia donde ya los avances, los descubrimientos de los tipos de cáncer de mama son cada vez más importantes. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo el cáncer de mama se estadiaba, es decir, estadio 0 al 5, al 4. El 0 era el menos avanzado y el 4 el más avanzado. Y cada uno de esos estadios tenía un tratamiento específico. Hoy se sabe que dentro de esos estadios hay subtipos de cáncer que son diferentes unos a otros, que tienen la misma presentación, se presentan con un tumor, pero que ese tumor tiene un comportamiento biológico diferente y por supuesto un pronóstico diferente y por supuesto un tratamiento diferente. Eso hace que la enfermedad cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, muy heterogénea, que necesita de tratamientos específicos para cada tipo. Eso lo hace complejo, lo hace incluso fascinante porque nos hace estudiar mucho y hace que estemos diagnosticando tumores más pequeños y estemos en situación y posición de curarlos con tratamientos personalizados. Hoy ya se sabe que el tratamiento para el cáncer de mama son tratamientos que le toca a cada tipo de tumor. Repito, no era como antes, que el estadio 1 te necesitaba el tratamiento X. Sí, es heterogéneo, ¿no? Como mencionaba. Exacto, es muy heterogéneo. Entonces, cada paciente con un tumor determinado necesita un tratamiento diferente. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo, y podemos hablar de Estados Unidos, de Norteamérica, que acaba de salir un trabajo hace 10 días, 12 días, donde ellos calcularon su mortalidad. Y la mortalidad hasta 1989 iba a un aumento progresivo. Desde el 89 al 2015, la mortalidad en Estados Unidos por cáncer de mama disminuyó
en un 40%. Es significativo. Y estudiaron a qué se debe eso. ¿A qué se debió eso? Se debió primero al diagnóstico temprano. Y luego, que es la parte crítica que tenemos nosotros ahorita, porque nosotros estamos diagnosticando casos tempranos, tenemos la fortaleza de que las mujeres están acudiendo más a las consultas, nosotros los médicos nos estamos preparando más y los estamos buscando más, lo que se traduce en que estamos consiguiendo tumores de tamaño más pequeño. Pero cuando los tratamos y vamos a cirugía y los diagnosticamos, pero cuando vamos a tratarlos, se nos tranca el serrucho. Es decir, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué se disminuyó la mortalidad en Estados Unidos? Por los tratamientos de quimioterapia, por los tratamientos de radioterapia y más. ¿Qué pasa hoy en día en Venezuela? Y tengo información reciente de los sitios oncológicos en el país que más tratan cáncer. Léase Hospital Oncológico Padre Machado, Instituto Oncológico Luis Racetti, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Mires Pérez Carreño de Valencia, etc. Hay 8 o 9 centros donde los servicios de quimioterapia no tienen drogas para dar a los pacientes. Los servicios de radioterapia, unos no están funcionando y otros están funcionando a mínima capacidad. Los servicios de cirugía, los insumos para operar a los pacientes, las medicinas para la anestesia están escaseando y si no existen. Eso hace que los está diagnosticando temprano, pero entonces el tratamiento falla. Y eso hace que la mortalidad por cáncer de mama en nuestro país esté aumentando. Y también tengo cifras del Ministerio de Sanidad. Porcentaje. Hasta el quinquenio 2006-2010, la mortalidad por cáncer de mama en Venezuela venía un aumento sostenido, pero muy leve. Después del quinquenio 2006-2010 hace un aumento vertical. Y es producto de eso, Carlos. Nosotros hasta hace unos 8 o 10 años contábamos con los servicios de radioterapia, con los servicios de quimioterapia, y hoy día eso no existe. Los medicamentos. Hay medicamentos que los pacientes operados por determinados tipos de cáncer de mama necesitan tomar para mantenerse y para tratar de evitar que la enfermedad recurra. Bueno, esos medicamentos hoy no existen, no están. Entonces, esos pacientes los operaste, le diste tratamiento complementario y cuando van a buscar el medicamento para mantenerse durante 5 o 10 años tomándolo, no existen. Entonces, es un drama, pero tétrico que está pasando en Venezuela. Ahora, allí hay una responsabilidad, doctora Costa, definitivamente del ente rector. ¿Quién es el ente rector? El Estado venezolano. O sea, y no hay la suficiente sensibilidad o no se jerarquiza sino lo político por encima del tema de la salud, por ejemplo. Yo estoy seguro de eso. Es decir, aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Lo que estás planteando tú, que hay una responsabilidad del ente rector, esto está claro. Es más, está en la Constitución, que se garantiza la salud del pueblo. Aquí lo que está pasando es que se prioriza, tú lo dijiste, la parte política, la beligerancia, la tría política y la salud no importa. Bueno, yo no sé si no importa, o por lo menos importa poco, porque definitivamente la atención a las otros lo convierten en un gran negocio también. Es probable, pero un gran negocio es relativo, porque si tú tienes gente saludable, esa gente va a ser productiva. Si la gente no está saludable, no produce. Ahora, me impacta esa cifra. En Estados Unidos se reduce la incidencia del cáncer de mama, la mortalidad, en este caso, en un 40%. Y en Venezuela, a partir de 2006-2010, comienza a crecer de manera inusitada. De manera inusitada. Producto de eso. En Estados Unidos se demostró, como lo dije, por los tratamientos adecuados a estos pacientes. Y aquí se la aumenta porque no hay tratamiento. Ahora, doctora Costa, ¿qué se puede hacer frente a esta realidad? ¿Qué iniciativas? ¿Cómo pueden enfrentarse los casos? Porque cuando uno lee cada testimonio de las cosas que ocurren de pacientes con cáncer de mama, dice, oye, ¿cómo hace esta persona? Bueno, yo creo que lo primero es lo que hablábamos al principio del programa, tener fe y conciencia de que de que el tumor de mama, cuando se diagnostica a tiempo, se puede curar. Entonces, insistir en que las pacientes deben acudir a sus centros de estudio. Nosotros los médicos prepararnos cada vez más. Y luego tener la fortaleza y tener la insistencia ante los entes rectores de que esta es una situación real. Porque pareciera un poco, tu pregunta, ¿qué está pasando? ¿Será que ellos no reconocen que esto está pasando? Bueno, hacerles ver que sí está sucediendo y entonces esos entes rectores tienen que colaborar para que estos centros de tratamiento se adecúen. Ahora, el problema dirán, bueno, es que la renta petrolera, los recursos, en fin, pero bueno, es un problema de saber distribuir un presupuesto, ¿no? Por supuesto, y las prioridades. Insistimos, la salud de un pueblo es el garante de que ese pueblo puede producir, de que ese pueblo puede vivir en paz. Entonces, si no atendemos eso, bueno, yo no sé dónde vamos a llegar. Doctora Costa, muchas gracias por toda la información pertinente a propósito de esta lucha internacional contra el cáncer de mama. Sí es dramática la situación que vive Venezuela, definitivamente, no hay duda de ello. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa. Al retorno, segmento de arte y espectáculos en lo actual.
día, Venezuela. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que desde esta hora pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Les presento las noticias del entretenimiento a través de esta cápsula informativa. Adelante. Y a propósito de que ayer se conmemoró la lucha contra el cáncer de mama, comenzamos las informaciones del entretenimiento con Lorena Meritano, quien contó todo sobre su difícil batalla contra el cáncer. La actriz argentina-colombiana confesó en un reconocido programa de Estados Unidos que en medio del proceso de la terrible enfermedad hasta pensó en quitarse la vida. Sin embargo, decidió levantarse y vencer el cáncer. No es fácil perder un seno, es un duelo y yo tuve que perder ambos. También perdí mi pareja, mis ovarios, perdí la posibilidad biológica de ser madre, perdí el cabello, tuve que dejar de trabajar, pero tuve amor. Así expresó la artista, quien espera servir de ejemplo de superación a muchas mujeres que padecen de cáncer de mama. Y seguimos hablando del mes rosa y les contamos que Angelina Jolie invita a combatir el cáncer antes de padecerlo. La actriz ganadora del Oscar ha incentivado a las mujeres a que analicen la idea de practicarse la mastectomía como prevención oportuna contra el cáncer de mama. Recordemos que en el año 2013 la artista se sometió a dicha intervención quirúrgica que consiste en extirpar las glándulas mamarias, ya que en su familia 3 mujeres, incluida su madre, murieron por este tipo de cáncer, por las que las probabilidades de que ella lo padeciera eran altas. Y hablando de Angelina Jolie, les contamos que prestará su voz para una nueva película de Disney. La reconocida actriz formará parte de la película de Disney The One and Only Van. Según informó The Hollywood Reporter, en la cinta animada Jolie interpretará el papel de Stella, un elefante que se hace amiga de un gorila de espalda plateada llamado Iván, quien vive en una jaula de un centro comercial. Recordemos que anteriormente Angelina ha prestado su voz en películas de DreamWorks como Shark Tale y Kung Fu Panda, sin embargo es la primera vez que lo hace en una cinta de Disney. Y continuamos con Catherine Zeta-Jones, quien interpretará a la reconocida narcotraficante colombiana Griselda Blanco. La actriz británica le dará vida a una de las mujeres más poderosas en el mundo de las sustancias estupefacientes, mejor conocida como la coca. A través de una fotografía compartida en sus redes sociales, la artista expresó: "No quería interpretar un papel en donde siempre los buenos son los policías. En este negocio todos se encuentran implicados y todos son responsables porque al final termina siendo un mundo corrupto". Y ahora les contamos que compartieron una imagen de la nueva película La Liga de la Justicia sin Superman. La compañía estadounidense Warner Bros. Ha revelado nuevas fotografías de los superhéroes juntos, pero esta vez sin Superman. De esta manera, la organización ha reservado muy bien el regreso de esta interesante producción audiovisual y no ha dado grandes detalles. Recordemos que su estreno está planificado para este 17 de noviembre en todos los cines a nivel mundial, donde se podrá ver por primera vez reunidos a todos los personajes de la infancia juntos. Y finalizamos con Johnny Depp, quien demandó a su firma de abogados por conspirar tras la pérdida de $40 millones a su favor. El actor estadounidense aseguró que sus representantes legales lo estafaron, ya que al parecer fueron los principales sospechosos de sustraer el dinero de su cuenta bancaria sin su consentimiento. El artista manifestó que la transacción bancaria se realizó en conjunto con la compañía Filman Shekkan y Goodman, ya que fueron los encargados de administrar sus negocios desde el año 1999. Recordemos que en enero de este año, Depp presentó una demanda alegando que la consultora maneja de manera equivocada sus finanzas, lo que habría provocado que perdiera gran cantidad de millones de dólares. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Bueno, esto es ya, no pudimos averiguar. Vale, no nos explicó por qué Superman no está en la Liga de la Justicia. Bueno, queda pendiente eso para el lunes. Feliz fin de semana. Cuídense, chao.